El juez condenó al niño a 12 años de cárcel por matar a su hermana recién nacida. Pero lo que surgió después lo cambió todo. Alex se sentó en el duro banco de madera, sin darse cuenta de cómo había acabado aquí. Solo tenía 12 años, pero esta sala, llena de adultos, no le parecía en absoluto infantil. El juez, un hombre alto de mirada fría, hojeaba unos papeles antes de hablar. Alex no oía los murmullos del pasillo ni el ruido de las llaves del secretario judicial. Todo parecía borroso, como en una niebla. El acusado es declarado culpable. La voz del juez atravesó la niebla como un cuchillo. Alex se estremeció. Se le condena a 12 años de prisión por el asesinato de su hermana pequeña, Lily Johnson. El juez hizo una pausa, mirando al chico. Que esto te sirva de lección de que la vida de otra persona es más valiosa que tu ira o tus celos. Aquellas palabras provocaron un murmullo en la sala. Algunos meneaban la cabeza, otros susurraban a algún vecino. Pero dos personas eran las que más destacaban en aquel caos. Emma, la madre de Alex, estaba sentada en primera fila, sin apartar los ojos de su hijo. Parecía que su mundo se había derrumbado, pero aún intentaba encontrarle sentido. Le temblaban las manos y una expresión de desesperación se dibujó en su rostro. A su lado estaba Robert, el padre de Alex. Su rostro no expresaba nada, ni ira ni compasión. Era la máscara de un hombre que ya había tomado una decisión y no iba a echarse atrás. Alex no dijo nada. No se daba cuenta de lo que debía hacer. Culpable. Pero no recordaba haber hecho nada. Ese día fue como un mosaico, roto en 1000 pedazos. Recordaba a Lily gritando. Recordaba intentar calmarla. Y luego, el vacío. En el coche de la prisión que lo llevaba al correccional, Alex miraba por la ventanilla, intentando darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. La ciudad detrás del cristal parpadeaba como en una película. Todo parecía irreal. He matado yo a Lily. Su propia voz resonaba en su cabeza. Quiso volverse hacia el conductor y gritarle. ¡Alto! Esto es un error. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Alex no sabía cómo demostrar que no lo había hecho cuando ni siquiera recordaba lo que había sucedido. Emma estaba sentada en la cocina, mirando fijamente una taza de té. La bebida hacía tiempo que se había enfriado, pero aún no había bebido ni un sorbo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa sin los gritos de Lily ni los pasos de Alex. Recordó cómo había empezado todo. Con el nacimiento de Lily. Su familia debería haber sido más feliz, más fuerte. Pero en cambio la tensión crecía cada día. Robert siempre había sido estricto. Le encantaba el orden y exigía disciplina. Especialmente a Alex. Tienes que ser un hombre, solía decir. Los hombres no se quejan, resuelven los problemas. Alex hacía lo que podía. Estudiaba bien, ayudaba en casa. Nunca discutía con su padre. Pero ni siquiera eso era suficiente para Robert. Cuando Emma se enteró de que estaba embarazada de nuevo, se sintió feliz. Pensó que Lily aportaría un nuevo significado, una nueva alegría a la familia. Pero el embarazo fue difícil. Fatiga constante, ansiedad, dolores de cabeza. Robert, como de costumbre, no mostró ninguna simpatía. Es solo temporal, decía cuando Emma se quejaba. Ya se te pasará. Emma intentó sobrellevarlo, pero después de que naciera Lily, se hizo aún más difícil. El bebé lloraba casi todas las noches. Alex parecía cada vez más deprimido y Robert pasaba más tiempo en el trabajo que en casa. ¿Por qué te la pasas cargando a Alex todo el tiempo? Le preguntó un día a su marido mientras hacía que su hijo cuidara de Lily. Es el hermano mayor, respondió fríamente Robert. Ya es hora de que se dé cuenta de que la familia es una responsabilidad. Emma no discutió,
pero por dentro sentía que algo iba mal. Alex estaba cada vez más retraído. Quería a Lily, pero a veces su llanto le irritaba. En esos momentos se sentía culpable. ¿Cómo podía enfadarse con una niña tan pequeña e indefensa? Intentaba ayudar a su madre, pero la presión de su padre le hacía la vida insoportable. Robert siempre encontraba un motivo para meterse con ella. La meces demasiado despacio en la silla. Se te ha olvidado cambiarle el pañal. Es que no te esfuerzas, Alex. Una noche, cuando Lily volvía a llorar, Alex susurró: «Por favor, deja de hablar». Inmediatamente se sintió avergonzado, pero no podía quitarse la sensación de que nadie entendía lo difícil que era para él. Ma notó el cambio en su hijo, pero no supo cómo ayudarle. Estaba demasiado ocupada con el bebé y con sus propios miedos. Quizá necesita más tiempo para sí mismo. Intentó hablar con Robert un día. Tiempo para él. Es un niño. No necesita ningún capricho. Le cortó Robert. Emma cedió. Aquel día empezó como de costumbre. Emma recogió a Alex del colegio, dio de comer a Lily y pidió a su hijo que la cuidara mientras ella iba de compras. «Alex, ¿puedes arreglártelas?», le preguntó. «Sí, mamá», respondió él en voz baja. Se marchó y cuando volvió, la casa ya era un caos. Emma cerró la puerta tras de sí, dejando a Alex con Lily. En las últimas semanas le había pedido cada vez más a menudo que cuidara de su hermana pequeña. Lily era una niña inquieta. Una vez que empezaba a llorar, era casi imposible detenerla. Alex, aunque lo intentaba, no siempre lo conseguía. «Volveré dentro de una hora», dijo antes de salir. Alex se quedó en el salón, sentado en el suelo y hojeando un libro de texto mientras Lily yacía en la cuna. Durante los primeros minutos todo estuvo en silencio. Lily solo gemía de vez en cuando en voz baja, y Alex ya pensaba que todo iría sin problemas. Pero pronto el silencio cambió a fuertes y desgarradores llantos. Alex dejó a un lado su libro de texto y se acercó a la cuna. «Lily, por favor, deja de llorar», murmuró, tratando de calmarla. La cogió en brazos y empezó a mecerla como mamá le había enseñado. Pero nada funcionó. El llanto era cada vez más fuerte, más estridente, como si resonara en su cabeza. Alex sintió que una extraña irritación le subía al pecho. «Silencio, por favor», dijo más alto. Pero Lily no se detuvo. El llanto se estaba volviendo insoportable. Alex empezó a sentir pánico. «¿Por qué no te calmas?», soltó. De repente se le congelaron las manos. Por un momento sintió un extraño entumecimiento, como si todo a su alrededor dejara de existir. Ni siquiera notó que su respiración se aceleraba y que su corazón latía tan fuerte que le dolía. Cuando Emma regresó, la casa estaba inquietantemente silenciosa. «Alex», gritó, pero nadie respondió. Entró en el salón y vio a su hijo sentado en el suelo junto a la cuna. Lily yacía en la cuna, inmóvil. «Alex», gritó Emma, corriendo hacia su hija. Pero Lily no respiraba. Tenía la cara pálida y las manitas desganadas a los lados. «Alex, ¿qué pasa?». Agarró a su hijo por los hombros, zarandeándolo, pero él solo guardó silencio. Tenía los ojos muy abiertos y su rostro expresaba una total incomprensión. «No lo sé», murmuró, como si ni él mismo se diera cuenta de lo que había pasado. Emma llamó a la policía. Toda la casa se llenó de caos. Médicos, policías, investigadores, todos intentaban averiguar qué había pasado. Robert llegó a casa unas horas más tarde. Al enterarse de la noticia, miró a Alex como si ya lo hubiera juzgado. «¿Qué has hecho, Alex?». Su voz era fría, sin un ápice de simpatía. «Yo no he hecho nada», murmuró el chico.
Pero nadie le creyó. Pocos días después, la investigación concluyó que la causa de la muerte de Lily fue estrangulamiento. Y nadie más que Alex había estado en casa en el momento de su muerte. Emma no podía creerlo. Conocía a su hijo. Alex había querido a Lily. Siempre había intentado cuidar de ella. Pero sus intentos de convencer a la policía y la investigación no llegaron a ninguna parte. Lo vemos todos los días, dijo un investigador. Los niños mayores a veces no pueden manejar la responsabilidad. El llanto de un bebé puede desencadenar un ataque de ira. No se trata de Alex, dijo Emma con seguridad. Pero sus palabras sonaron demasiado tranquilas en medio de las acusaciones. En el juicio, el fiscal construyó un caso en torno a los celos. El chico estaba celoso de su hermana. Se sentía poco querido. Es un caso clásico, dijo el fiscal, señalando a Alex. Robert apoyó esta versión. Emma, por su parte, sentada a su lado, miraba a su hijo, que parecía perdido. Cuando el juez leyó la sentencia, Emma sintió que el corazón le estallaba. El acusado es condenado a 12 años de prisión por el asesinato de su hermana menor. Alex levantó la cabeza y miró a su madre. «Mamá, yo no lo hice», susurró, pero sus palabras se ahogaron en el silencio de la sala. Tenemos motivos para creer que Alex Johnson, movido por los celos y la ira, estranguló intencionadamente a su hermana pequeña Lily. Empezó, como si recitara un texto aprendido de antemano. Emma estaba sentada en el pasillo como pegada a una silla. Tenía las manos aferradas al dobladillo del vestido y apenas podía respirar. A su lado, en completo silencio, estaba sentado Robert. Alex era un niño retraído. Y no es infrecuente en los niños mayores de las familias en las que llega un bebé. Continuó el fiscal. Se sentía abandonado, no querido. Sus actos son trágicos, pero no infrecuentes. Emma miró a Alex, que estaba sentado en el banquillo. Tenía la cara pálida y la mirada gacha. Sabía que él no podía haberlo hecho. Pero las palabras del fiscal, que sonaron como una sentencia, la hicieron dudar incluso de sí misma. Cuando el abogado de Alex tomó la palabra, su voz era suave, casi de disculpa. Mi cliente es un niño de 12 años, empezó. Quería a su hermana tanto como a cualquier hermano mayor. Sí, estaba solo en la casa en el momento de la tragedia. Pero eso no significa que sea culpable. Pedimos al tribunal que tenga en cuenta la edad de mi cliente y la falta de pruebas directas de su culpabilidad. APA del caso. Emma sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Cuando el juez empezó a leer el veredicto, se hizo el silencio en la sala. Alex Johnson, el tribunal te declara culpable del asesinato de tu hermana y te condena a 12 años en un correccional de menores. Alex levantó los ojos, mirando a su madre. Mamá, yo no lo hice, susurró, pero sus palabras sonaron demasiado bajas para que nadie pudiera oírlas. Emma sintió que se le desgarraba el corazón. Robert permanecía inmóvil, como si todo lo que estaba ocurriendo no fuera más que una formalidad inevitable para él. Alex fue conducido lejos y Emma se quedó sentada en su asiento, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Alex estaba sentado en la estrecha cama de su nueva habitación. Una pequeña celda con paredes de hormigón desnudo. Detrás de los barrotes oía los pasos de los guardias y, de vez en cuando, los gritos de otros presos, pero por lo demás el silencio era espantoso. No podía creer que esta fuera su casa. Todo lo que había ocurrido en los últimos días le parecía un sueño terrible del que no podía despertar. Durante los primeros días Alex apenas habló. Se sentó en un rincón de la cantina, sin tocar la comida, intentando no mirar a los ojos a los demás chicos. A pesar de que la mayoría eran de su edad, sus caras y sus modales le parecían crecidos, rígidos, incluso aterradores. «Hola»,
Chico nuevo, le dijo alguien un día. Alex levantó la cabeza. Delante de él había un chico robusto de unos 15 años con una mirada fría. ¿Qué haces aquí, Alex se quedó callado, sin saber qué contestar. Dime qué has hecho, continuó el chico, inclinándose más hacia él. Yo no hice nada, murmuró Alex. El chico sonrió. Eso es lo que dice todo el mundo. Pero tú no entras aquí así como así. ¿Y qué? ¿Robaste algo? ¿Te metiste en una pelea? Vamos. Alex bajó la cabeza. No fue culpa mía, susurró. El tipo soltó una risita, pero no volvió a molestar a Alex. En ese momento, sin embargo, Alex se dio cuenta de que aquí a nadie le interesaba la verdad. Los días se alargaron como una eternidad. Alex intentaba recordar lo que había ocurrido aquel día, pero los recuerdos eran como un espejo roto. Solo veía trozos separados que no formaban una imagen completa. Recordaba a Lily llorando. Recordaba haber intentado consolarla. Recordaba haber cerrado los ojos y luego, silencio. No pude haberlo hecho, se decía a sí mismo. Pero cuanto más intentaba convencerse, más dudas le surgían. Una noche, Alex se despertó de un sueño que había tenido. En este sueño, estaba de nuevo en casa. Lily lloraba y él estaba delante de su cuna. De repente sintió la presencia de alguien detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Al despertarse, Alex se esforzó por respirar. Le resultaba difícil distinguir entre sueño y realidad, y eso le asustaba sobre todo. Mientras tanto, Emma intentaba superar su dolor. Se sentía completamente rota. Había perdido a su hija. Había perdido a su hijo. Apenas hablaba con Robert, que parecía haber cerrado la página hacía tiempo. Tienes que superarlo, le había dicho una vez durante la cena. Reconciliarnos. Emma levantó la vista hacia él. ¿Con qué acusen a mi hijo de algo que no ha hecho? ¿Cómo puedes decir eso? Porque veo la realidad, respondió él sin apartar los ojos de su plato. Emma se levantó de la mesa. Si eso es lo que piensas, entonces no quiero hablar contigo. Se retiró a su dormitorio y cerró la puerta tras de sí, dejando a Robert solo. Pasaron varios meses, pero Emma no podía deshacerse de la sensación de que Alex había sido acusado injustamente. Empezó a revisar las actas judiciales, a releer los testimonios. Su mente se aferraba a las más mínimas incoherencias. Algo no encaja, se dijo una noche. Emma se sintió obligada a llegar a la verdad, aunque eso significara ir en contra de su propio marido. Emma se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y fotografías. Expedientes judiciales, informes policiales, artículos de Internet. Todo formaba un patrón caótico que ella intentaba recomponer para obtener una imagen lógica. Cada documento contenía detalles que le parecían importantes, pero en cuanto empezaba a profundizar en ellos, las respuestas se desvanecían, dejando aún más preguntas. Sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel día. Lily, Alex, el silencio. Había algo en aquel silencio que no era natural. Robert entró en la cocina y se detuvo al ver aquel caos. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó, con voz seca, casi irritada. Quiero entender lo que ha pasado, contestó Emma sin apartar los ojos de los papeles. Emma, ya lo sabemos todo. Alex estaba allí. Nadie más estaba. Es una tragedia. Pero, deja de buscar algo que no está ahí. No lo entiendes, dijo ella, levantando la mirada hacia él. Soy madre. Y conozco a mi hijo. Alex no podría haber hecho esto. Robert suspiró pesadamente. No quieres admitir la verdad. Solo empeora las cosas. Ya hemos perdido a nuestra hija. ¿Quieres perderte tú también? Emma no contestó nada. Sabía que discutir con él era inútil.
Aquella noche, cuando Robert se había acostado, Emma volvió a abrir los papeles. Encontró las actas de los primeros interrogatorios de Alex. Yo no hice nada. Solo quería que dejara de llorar. La sostuve en mis brazos, y luego... No me acuerdo. Aquellas palabras le parecieron extrañas. ¿Por qué no podía recordar? ¿Por qué se cortaban los recuerdos? Emma empezó a revisar otros documentos. En el informe médico encontró un pequeño detalle que la hizo detenerse. La hora de la muerte de Lily figuraba como, aproximadamente a las 14:30. Echó un vistazo a sus notas. A las 2:15. Alex la había llamado por teléfono. Dijo que Lily estaba llorando y preguntó cuándo volvería. ¿Cómo pudo cometer un crimen después de solo unos minutos? Pensó. Al día siguiente, Emma decidió hablar con una vecina que había visto a su familia el día de la tragedia. Era la señora Hendricks, una anciana que siempre se fijaba en todo lo que ocurría en el barrio. ¿Notó algo extraño ese día?, preguntó Emma, sentada en su cocina. La señora Hendricks dudó un momento. Bueno, recuerdo que Robert llegó a casa antes de lo habitual, dijo finalmente. Emma se puso tensa. Robert, ¿estaba en casa antes de la tragedia? Sí, asintió la mujer. Vi su coche durante unas 2 horas. Luego se fue. Pero me pareció extraño. Suele llegar tarde al trabajo, después de todo. Emma sintió que todo se congelaba en su interior. ¿Por qué nunca habló de ello?, susurró. Cuando Emma llegó a casa, Robert estaba sentado en el salón con una taza de café. ¿Me estás ocultando algo?, preguntó sin rodeos, con voz firme. Él la miró. ¿Qué quieres decir? La señora Hendricks dijo que estuviste en casa ese día antes de lo que pasó con Lily. ¿Por qué no me lo dijiste? Robert hizo una pausa, pero su rostro permaneció tranquilo. Pasé por casa para comer. Eso no cambia nada. ¿Por qué no dijiste nada al respecto en el juicio? Porque no importa, replicó. ¿Estás segura? Le temblaba la voz. Emma, ya basta. Intentas acusarme. Solo quiero saber la verdad, dijo ella. Esa noche Emma no volvió a dormir. Se dio cuenta de que Robert ocultaba algo y decidió que tenía que llegar a la verdad. Emma no pudo contenerse. No podía quitarse de la cabeza lo que había dicho la señora Hendricks. Robert había estado en casa ese día, pero lo había ocultado. ¿Pero por qué? Tenía que saber la verdad. Le temblaron las manos al abrir el portátil. Empezó a buscar todo lo que pudo sobre los periodos de tiempo mencionados en los informes policiales. Revisó las llamadas y los mensajes del teléfono de Alex y las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecino. Fue entonces cuando encontró la grabación de una de las cámaras instaladas enfrente de su casa. Emma se quedó helada cuando la vio. El coche de Robert había llegado a la casa a las 1:55 y se había marchado sobre las 2:20. ¿Por qué no dijo nada?, susurró para sí misma. A la mañana siguiente, Emma decidió no volver directamente a Robert con la pregunta. Fue a ver al detective que llevaba el caso. Creo que hay un error en el expediente, le dijo al detective, tendiéndole la grabación de la cámara. ¿Un error?, intervino él, sorprendido por su visita. Robert estaba en casa ese día antes de que Lily muriera. Dijo que no había ocurrido. Pero aquí está la prueba. ¿Por qué nadie comprobó su coartada? El detective frunció el ceño, echando un vistazo a las notas. Esto podría ser importante, dijo, levantando los ojos hacia Emma. Deberían reabrir el caso, dijo ella, sin ocultar la desesperación en su voz. Unos días después, el detective se puso en contacto con Emma. Hemos comprobado los datos que nos has facilitado. Empezó. Tenías razón.
Hay algunas cosas que no cuadran. Hemos hablado con Robert. Su corazón se hundió. No se defendió por mucho tiempo. Admitió que estaba en casa cuando todo sucedió. Pero hay algo más. ¿Qué? Su voz tembló. Encontramos restos de la sustancia utilizada para limpiar su coche en la ropa de Lily. Eso explica por qué se fue a toda prisa. Creemos que la muerte fue un accidente, pero intentó ocultar su implicación para que no le culparan. Emma sintió que el aire se le salía de los pulmones. Sabía que lo había hecho, pero dejó que culparan a Alex. Eso parece, respondió el detective. Cuando Emma llegó a casa, Robert estaba sentado a la mesa del comedor. Se dio cuenta de todo en cuanto vio su cara. «Lo sabes todo», dijo, sin intentar justificarse. «¿Cómo has podido?» Su voz era baja, casi un susurro, pero había ira en ella. «Es tu hijo, Robert. Le has arruinado la vida». «Fue un accidente», empezó él, pero Emma lo interrumpió. «Y en lugar de admitirlo, decidiste que era más fácil hacer culpable a un niño». Robert guardó silencio. Su rostro permaneció impasible, pero el arrepentimiento brilló en sus ojos. «Creí que podría soportarlo. No sabía que llegaría tan lejos». «Lo sabías», dijo ella con firmeza. «Y lo hiciste. Destruiste nuestra familia». Robert fue detenido ese mismo día. Emma asistió al nuevo juicio cuando Alex fue absuelto. Pero no le pareció una victoria. Alex se sentó junto a su madre, con el rostro inexpresivo. «Eres libre, Alex», le dijo ella, abrazándolo. Pero él no respondió. Alex volvió a casa casi un año después de su condena. La casa era la misma, pero ya no era su hogar. Emma intentó reconectar con su hijo, pero Alex seguía retraído. «¿Quieres hablar?», le preguntó un día, sentándose a su lado. «No», respondió él en voz baja. «Sé que es difícil para ti. Pero no estás solo, Alex. Estoy aquí». La miró, y en sus ojos había más preguntas que respuestas. «¿Por qué lo hizo?», preguntó finalmente. Emma no sabía qué decir. Creo que tenía miedo. Miedo de que la verdad arruinara su vida. «¿Y mi vida?». Le temblaba la voz. Permaneció en silencio. El final de esta historia no fue feliz. Emma y Alex se quedaron solos, intentando encontrar un nuevo sentido a la vida. Su familia quedó destrozada y su confianza destruida. ¿Volverá Alex a ser el mismo? ¿Perdonará a su padre? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo una incógnita.